Bienvenidos, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Hoy los llevaremos a descubrir un nuevo relato lleno de suspenso y misterio que no querrán perderse. La mujer en el cauce. Relatos de terror. Mi nombre es Andrés, y jamás me consideré un hombre de creencias místicas ni un fanático de lo paranormal. Durante años me apoyé en la lógica y la razón para explicar el mundo que me rodea. Sin embargo, hace poco más de 6 años, una experiencia en un recóndito pueblo de Michoacán logró desdibujar esas fronteras, marcándome de una manera que aún hoy, a pesar de la distancia, me estremezco al recordarla. Todo comenzó cuando mi trabajo me llevó a Santa Rosa, un pequeño poblado enclavado en la ribera del lago de Pátzcuaro. Fui contratado por el gobierno para supervisar la restauración de un viejo molino, una construcción abandonada que aún conservaba vestigios de un pasado próspero y doloroso. La fama del lugar iba más allá de sus ruinas. Se decía que en la cañada, justo donde el agua alguna vez corría con fuerza, se escuchaban extraños murmullos en las noches. Al llegar al pueblo me hospedé en una posada rústica y modesta, regentada por doña Consuelo, una mujer de mirada penetrante y sonrisa serena, que parecía conocer cada rincón y secreto del lugar. La posada, con sus techos de teja gastada y sus paredes encaladas, desprendía un aire de tiempos idos, un refugio en el que las historias y leyendas se entrelazaban con la vida cotidiana. Aquella tarde, mientras desempacaba mi equipaje en una habitación modesta, pero limpia, decidí conversar con doña Consuelo sobre el encargo que me había traído a Santa Rosa. «Bienvenido, joven», dijo con voz pausada y amable, sirviéndome un café recién hecho en una taza de barro. «Pero le aconsejo que no se quede hasta muy tarde en el molino». Al notar mi extrañeza, sus ojos se entrecerraron y su rostro se volvió inexpresivo, casi oscuro. «¿Qué quiere decir con eso?», pregunté, intentando descifrar el misterio en su tono. Con un suspiro, doña Consuelo bajó la voz, como si temiera que alguien más pudiera oír. «Ese molino está en la cañada, donde las sombras y la memoria se entrelazan. Por las noches se dice que algo baja por el cauce seco. No se arriesgue, Andrés. Algunos secretos es mejor dejarlos dormidos». No pude evitar reírme ante lo que, a mis oídos, sonaba a mera superstición popular. «Historias de viejos», pensé. Después de todo, crecí escuchando relatos fantasmales, pero jamás imaginé que pudieran afectarme a mí, un hombre de ciencia y razón. Los días siguientes transcurrieron con la rutina de la supervisión de obra. Los albañiles trabajaban enfocados, las herramientas resonaban en el eco del viejo molino, y el sol se filtraba a través de las rendijas de las paredes agrietadas. Durante esas horas, el lugar parecía simplemente una reliquia del pasado, un edificio cansado que merecía ser rescatado para conservar parte de la historia local. El viernes, sin embargo, decidí quedarme en el molino hasta entrada la noche para adelantar mediciones y revisar los planos en detalle. Era una de esas noches en las que el cielo se cubría de nubes pesadas y la brisa parecía contar secretos olvidados. Mientras me sentaba en un escritorio improvisado en medio de la sala principal, me envolvía una extraña calma que contrastaba con el murmullo distante del viento. Pasaron los minutos y, sumido en mis cálculos y mediciones, comencé a notar que algo no encajaba. Al principio fue un sonido sutil, como el susurro de hojas al rozarse entre sí. Pero, poco a poco, aquel murmullo se transformó en algo más inquietante, en un sollozo, como si alguien llorara a lo lejos. Dejé a un lado los planos y me levanté lentamente. Me acerqué a una ventana polvorienta, intentando enfocar mis ojos en la penumbra que se extendía más allá de los restos del molino. Allí, en el horizonte, distinguí una figura que parecía desdibujada por la oscuridad. Al principio creí que se trataba de algún campesino regresando a su casa,
pero a medida que mis ojos se acostumbraban a la poca luz, pude notar con horror que se trataba de una mujer. La figura vestía un rebozo negro que se movía con una cadencia extraña, casi como si flotara en el aire. Su caminar era pausado y silencioso, desafiando cualquier lógica terrenal. El corazón me latía con fuerza y en un instinto primitivo recordé las historias de mi infancia sobre La Llorona y otras apariciones. Aunque siempre las había descartado como simples leyendas, algo en aquella visión me paralizó por completo. ¿Quién anda ahí?, murmuré para mí mismo, tratando de disimular el temblor en mi voz. El haz de luz se abrió paso entre la neblina y, para mi horror, lo único que reveló fue un vacío oscuro en el lugar donde debería haber estado un rostro. La figura carecía de rasgos, de identidad. Solo se percibía una mancha negra, un abismo en el que no se podía leer ni una emoción, ni una expresión. En ese preciso instante, la mujer levantó la cabeza de manera brusca, y su cuerpo se sacudió como si un grito ancestral se hubiera desprendido de sus entrañas. El sonido que emitió no era de este mundo. Era un alarido distorsionado, un gemido profundo que parecía resonar desde lo más hondo de la tierra misma. El miedo me paralizó por un instante y sin pensarlo, abandoné el lugar, dejando atrás el molino y corriendo a toda prisa hacia la posada. La lluvia comenzaba a caer con fuerza, como si el cielo quisiera lavar las huellas de aquello que acababa de presenciar. Al llegar a la posada, abrí la puerta con mano temblorosa y encontré a doña Consuelo esperándome en el vestíbulo. Sus ojos, acostumbrados a la melancolía del pueblo, se iluminaron con una mezcla de lástima y resignación. «La vio, ¿verdad?», susurró casi en un suspiro, mientras me conducía a una pequeña sala donde la luz de una lámpara a queroseno apenas lograba disipar las sombras. Sentamos en torno a una mesa de madera gastada y entre sorbos de un té caliente que intentaba contrarrestar el frío y el terror, doña Consuelo comenzó a relatarme la historia que, según me dijo, los viejos del pueblo habían transmitido de generación en generación, hace décadas, cuando este molino aún latía con el ritmo de la vida. Vivía en estas tierras una mujer llamada Carmen. Comenzó. Ella era sencilla y trabajadora, una madre soltera que cuidaba de su único hijo en una humilde casa a orillas del cauce. Pero no todo era paz en Santa Rosa. El patrón del molino, un hombre despiadado y sin escrúpulos, se encaprichó de Carmen. Cuando ella le rechazó sus insinuaciones, el hombre, colmado de ira, ideó una trama para hundirla en desgracia. Me miró fijamente, como si quisiera que comprendiera la magnitud de lo que estaba a punto de escuchar. Le acusó falsamente de robar grano, continuó, y sin darle tiempo a defenderse, la condenó a muerte en la plaza del pueblo. La justicia en aquel entonces era un capricho del poder, y Carmen fue ahorcada sin piedad. La ejecución fue un espectáculo macabro. La noche se encaprichó en lluvias torrenciales, y se dice que mientras la horca se alzaba, el cielo se abrió en un llanto incontenible. Doña Consuelo hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara antes de retomar con voz queda. Esa misma noche, la tormenta se desató sobre el molino. El río, normalmente seco, se desbordó con furia, y al día siguiente encontraron al patrón muerto, con los ojos desorbitados y la boca llena de agua, como si hubiese sido arrastrado por la corriente, aunque nadie vio cómo el agua tocaba su cuerpo. Desde entonces, la leyenda cuenta que el espíritu de Carmen vaga por el cauce seco, no en busca de venganza únicamente, sino también reclamando la justicia que le fue negada en vida. Escuchaba con el corazón encogido, incapaz de asimilar completamente aquellas palabras, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la posada, como si quisiera enfatizar la tragedia de aquella historia. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Durante horas me revolví en la cama, con la imagen de la mujer sin rostro y el relato de doña Consuelo repitiéndose en mi mente.
Finalmente, agotado, me dejé arrullar por el silencio, pero pronto mis pensamientos se transformaron en un sueño inquietante. En mi pesadilla me encontraba de nuevo en el cauce. El agua, oscura y turbia, recorría la tierra con un ritmo casi hipnótico. Allí, en medio del cauce, distinguí la figura de la mujer. No vestía el rebozo negro esta vez, su apariencia era aún más fantasmal. Estaba de pie, con los brazos extendidos como en una súplica, y su rostro, aunque seguía siendo un abismo, parecía querer comunicarse. Sentí como un murmullo melancólico se elevaba a mi alrededor, y con voz quebrada pude oírla llamarme. Andrés, Andrés. El sonido de mi propio nombre, pronunciado en aquel eco distante, me heló todo. Trató de alcanzar mis oídos, pero era como si el grito se perdiera en la inmensidad del río. El ambiente se tornó frío y pesado, y yo, impotente, observaba cómo la figura se desvanecía entre la bruma, dejándome con una sensación de vacío y culpa que no lograba comprender. Desperté sobresaltado, con la piel empapada de sudor y el corazón latiéndome desbocado. Durante un largo rato permanecí en la penumbra de mi habitación, debatiéndome entre la realidad y el sueño. La imagen de Carmen, o de aquello que hubiese sido ella, se grababa en mi mente con la fuerza de un presagio. A la mañana siguiente el cielo seguía encapotado y la lluvia persistía como un lamento sin fin. Con el alba apenas asomándose, recogí mis pertenencias y me preparé para partir. El ambiente en Santa Rosa había cambiado. En cada rincón se respiraba un aire de resignación y de secretos demasiado pesados para ser olvidados. Mientras conducía el viejo vehículo de alquiler por las empedradas calles del pueblo, mi mente divagaba entre lo que había vivido y lo que quizá, en algún nivel, había querido evitar. Durante el trayecto hacia la salida del pueblo, no pude evitar sentir que algo me observaba. Las sombras parecían danzar en complicidad con el murmullo del viento, y en cada curva recordaba la figura de la mujer en el cauce. Una vez fuera de Santa Rosa, retomé la carretera principal y, al mirar el paisaje a través del parabrisas, me di cuenta de que había dejado atrás más que un simple pueblo. Había abandonado un pedazo de historia, un rincón donde lo trágico y lo inexplicable se fundían en un eterno abrazo. El recuerdo de Carmen, o de lo que representaba su espíritu, parecía haberme perseguido, no con la intención de asustarme, sino de recordarme que hay realidades más allá de lo tangible. Con el paso de los años he intentado reprimir aquella experiencia, encajonándola en un cajón del pasado. Pero hay noches, especialmente cuando la tormenta arrecia y el viento se cuela entre los árboles, en las que cierro los ojos y puedo escuchar, a lo lejos, el llanto suave de una mujer que me llama por mi nombre. No importa cuán racional me sienta en el día, la noche trae consigo una verdad ineludible, un murmullo que me recuerda la fragilidad de nuestro entendimiento. A veces me pregunto si acaso, de alguna forma, mi llegada a Santa Rosa había sido parte de un plan escrito en las estrellas. Si el destino, en su forma más enigmática, había querido que fuera testigo de aquella tragedia y de la búsqueda incesante de justicia de un alma en pena. No puedo evitar sentir que, de algún modo, Carmen me eligió para ser portador de su historia, para que el mundo no olvidara el dolor de una vida truncada por la injusticia. Con el tiempo, he aprendido a convivir con ese murmullo, a escucharlo sin dejarme arrastrar por el pánico. Y aunque he regresado a mi vida cotidiana, trabajando, viajando y tratando de reconstruir mi fe en la razón, en ocasiones, el sonido de la lluvia me transporta de vuelta a esa noche en el molino, cuando la oscuridad se hizo tangible y la mujer sin rostro se convirtió en un recordatorio de que existen misterios que escapan a toda explicación. Hoy, cada vez que me encuentro en un camino solitario o al cruzar algún lugar que me recuerde a Santa Rosa, detengo mi paso un instante y cierro los ojos.
En ese breve parpadeo me permito sentir la presencia del cauce, del agua que una vez fluyó con fuerza, y escucho, casi imperceptible, la voz de Carmen que me dice que no todo en este mundo se puede explicar con la lógica. Ese murmullo, a la vez tierno y aterrador, se convierte en un eco de la lucha contra la injusticia, en un susurro que reclama el reconocimiento de una verdad olvidada. No pretendo que mi relato se transforme en un himno al miedo ni en una alabanza a lo sobrenatural. Lo que viví en Santa Rosa fue tan real como el peso de la lluvia sobre mi rostro y tan inevitable como el latido de mi corazón en la oscuridad. Aprendí, de la manera más dura, que hay momentos en los que la línea entre la realidad y la leyenda se vuelve difusa, y que, en esos instantes, somos testigos de un pasado que se niega a desaparecer. Aún hoy, cuando las noches se visten de tormenta y el viento trae consigo el eco de antiguos lamentos, me descubro sonriendo con una mezcla de nostalgia y melancolía. Tal vez, en lo profundo, agradezco haber sido parte de ese encuentro, porque me hizo comprender que cada historia, por extraña o dolorosa que sea, tiene un valor incalculable en el tejido de la vida. Y aunque el miedo inicial me paralizó, con el tiempo he aprendido a ver en aquel llanto, en aquella figura fantasmagórica, la huella imborrable de una injusticia que, pese a haber quedado en el olvido, sigue viviendo en cada suspiro del viento. Así, cada vez que conduzco por carreteras solitarias o me detengo a escuchar el murmullo de la lluvia contra el parabrisas, cierro los ojos y, por un breve instante, vuelvo a Santa Rosa. Recuerdo el rostro inexpresivo de doña Consuelo, el frío terror de aquella figura en el cauce y la voz inconfundible que me llamaba en mi sueño. Y es en ese silencioso reencuentro con el pasado cuando entiendo que hay misterios que, aunque intentemos negarlos, forman parte intrínseca de quienes somos. Quizás jamás llegue a comprender del todo lo ocurrido aquella noche en el molino. Tal vez, en el fondo, lo inexplicable no tiene una explicación lógica y por ello debemos aprender a aceptarlo como parte del intrincado tapiz de la existencia. Yo, Andrés, que siempre me apoyé en la certeza de lo visible, descubrí que hay verdades que se ocultan en la penumbra y que solo se revelan cuando el silencio y la soledad se unen en una danza inevitable. Y así, mientras continúo mi camino, llevo conmigo el recuerdo de una mujer sin rostro, de un grito que retumba en la oscuridad y de una leyenda que se niega a morir. La experiencia me cambió, me hizo cuestionar la certeza de mis convicciones y me mostró que a veces lo que parece un simple murmullo en la noche es, en realidad, la voz de aquellos que no han podido descansar en paz. No sé si algún día regresaré a Santa Rosa o si el destino me volverá a colocar en medio de una historia tan desgarradora y misteriosa. Solo sé que, en lo profundo de mi ser, la presencia de Carmen, la mujer en el cauce, se ha convertido en una parte imborrable de mi memoria, un recordatorio eterno de que la justicia y la redención pueden tomar formas tan etéreas como la niebla en una noche de lluvia.